alguna razón el internet de la computadora no está funcionando. Dios les bendiga, muy buenas noches. Estamos en vivo desde la iglesia, bueno, de mi casa en Utuado, pero estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sesión de Santa Juanita en Bayamón. Y continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de la sanidad divina, viendo diferentes puntos de vista bíblicos acerca de la sanidad, todas las cosas que contribuyen, ¿verdad?, a la sanidad. Y en esta noche vamos a continuar con la parte 13 de nuestro estudio bíblico. Saludamos a los hermanos que se están conectando. Vi por ahí la pastora Lourdes y lamentamos, ¿verdad?, salir un poquito tan tarde, pero es que por alguna razón el internet en la casa no está funcionando adecuadamente. Amén. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, orando en esta noche para nuestro estudio bíblico. Señor y Padre amado, te adoramos, te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Padre amado, porque en tu misericordia nosotros a bien llegamos a ser hijos tuyos, Padre amado, a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, Padre amado, que nos aconseja, que nos acompaña, que nos cuida. Padre amado, danos sabiduría de lo alto, entendimiento de tu palabra, mi Señor. Y no solamente eso, a través de la palabra aumenta nuestra fe, Señor, de modo, Padre amado, que podamos ver todos estos prodigios y milagros en nuestras vidas. Padre, todo dejamos en manos de en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Saludamos a Maribel López, que nos está viendo desde Pensilvania, Scranton, Pensilvania, y a la familia Ortega Pérez, que nos están viendo directamente desde Caguas, Puerto Rico. Bien, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio bíblico. En esta noche vamos a continuar hablando acerca de lo que habíamos comenzado la semana pasada en cuanto a los dones espirituales aplicados al don de sanidad, o en conjunto trabajando con el don de sanidad, porque todos los dones, debemos recordar que todos los dones son para edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Martín, Marisela. Me dejan saber si se escucha bien, porque pues no sé si se escucha allá, pero ustedes saben. Bien, entonces decíamos que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, dentro del don de sanidad, y al igual que los demás dones, todos los dones se combinan en el crecimiento de la iglesia, a través de los diferentes miembros de la iglesia, y el Señor los usa para fortalecimiento y crecimiento de la iglesia. Entonces, tomando ese punto de vista, ¿verdad?, muy importante, y tomando ese punto de vista, es por esa razón que vemos en ocasiones personas que tienen dos dones, 3 dones. Hay personas que reclaman hasta los 9 dones, ¿verdad? Pero usted puede reclamar todos los dones que quiera, pero si no los usa, es como si no los tuviera. Igual que estuviera un Mercedes-Benz en la marquesina de su carro y nunca lo usara para nada, por temor a que se lo guayen, a que lo miren, a que se ensucie, y nunca lo usa para nada, ni siquiera lo enciende, es como si nunca lo tuviera. Lo mismo pasa con los dones espirituales. Bien, vamos a continuar, ¿verdad?, con los dones espirituales. Consideramos, ¿verdad?, en esta noche juntos con la pastora Wanda, que está aquí al lado mío. Saluda, pastora. Dios le bendiga. Aquí como siempre. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los milagros creativos. Aleluya. Los milagros creativos. Así que el hacer milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es una demostración sobrenatural del poder de Dios, a través de la cual las leyes de la naturaleza son alteradas y suspendidas o controladas. Bien, como dice Sid Roth en su programa, es supernatural o es sobrenatural. En inglés supernatural, en español es sobrenatural. Lo sobrenatural es lo natural, debe ser lo natural o la vida natural en los cristianos. Gracias,
Martín, que dice que se oye bien. Aleluya. Así que cuando es usado para llevar esta oración en forma de un milagro creativo a un cuerpo físico, opera como uno de los dones de sanidad. Muchas veces partes del cuerpo de las personas le faltan muchas veces a las personas les faltan parte de los cuerpos debido a accidentes, a cirugías, etcétera, ¿verdad? Y quizás nuestra fe no ha crecido hasta el lugar en que podemos creer a Dios para que ocurran milagros creativos. La fe que necesitamos debe fundarse o debe estar fundamentada sólidamente en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hay un punto importante, ¿verdad? Muchas veces la gente tiene fe, pero la fe es algo que tiene que estar fundada en la palabra de Dios. No obstante, la fe es algo que no es intelectual. No lo es. No es algo para que nosotros la intelectualicemos y cuando la conozcamos bien intelectualmente hablando, entonces funciona. No trabaja así. La fe es algo que sí tiene que estar fundado sobre una base. Y la base es la base bíblica. ¿Amén? No una película, ni una experiencia. Exacto, no es ni en una película ni en una experiencia, como dice la pastora, ¿verdad? Así que y es importante, ¿verdad?, que debemos leer la palabra, estudiarla y meditar en ella, en todo lo que la palabra declara en cuanto a milagros creativos, en cuanto a sanidades, etcétera. Y debemos saber que todas las cosas son posibles para Dios, como dice en Mateo. Mira, se me escapó ese texto bíblico. Mateo 19:26. Mateo 19:26. Búsquelo por ahí, Mateo 19:26. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Por favor, escríbalo en una libreta o algo, cosa de que usted pueda repasarlo directamente de su Biblia, recordar lo que estamos hablando, recordar lo que dice la palabra, meditar sobre la palabra, que es lo más importante. Saludamos a nuestra pastora Luz del Lugo, a nuestra capellán Lorena Soto. Aleluya. Pastora, ¿lo tiene? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí Jesús estaba administrando un milagro creativo. Y muchas veces Jesús ministraba milagros creativos. La pregunta es, ¿son los milagros creativos o están los milagros creativos dentro de la voluntad de Dios para nuestros días? La respuesta debe ser sí. Lo vimos en la historia humana en la calle Azusa, cuando hubo el avivamiento en la calle Azusa. Hay muchos testimonios y hay libros escritos que aún están por ahí pululeando, donde las personas fueron testigos de brazos crecer, de miembros del cuerpo crecer, dientes salir nuevos a personas adultas, etcétera. Aleluya. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, verso 3 y verso 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Fíjense, hay un detalle pequeño pero importante que debemos recordar en ese texto bíblico que acaba de leer la pastora Wanda, y es que el Señor mira con dureza, o mira perplejo, ¿verdad?, la dureza del corazón humano, porque el ser humano está diseñado para adorar a Dios, para tener fe. Pero ha pasado tantas cosas en la vida, hay tanto pecado en la vida, hay tanta indiferencia, hay tanto desamor, que la gente ha perdido muchas veces la fe. Y eso es un síndrome que ocurre hasta dentro de la iglesia, lamentablemente. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de dones de milagros, como lo es caminar sobre las aguas, como lo es la multiplicación de los panes y los peces, hay personas que piensan y dicen que eso solamente lo podía haber hecho Jesús porque Él es el Hijo de Dios.
Sin embargo, Jesucristo, antes de que cualquier persona hubiera tenido ese o concebido ese pensamiento, contesta eso en Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Vieron? Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Claro, si lo unimos con Juan capítulo 14, Juan 14, creo que es el verso 16. Bueno, perdón, el verso 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y el verso 13, el verso anterior, el 12. El verso anterior. Fíjense lo que es el verso anterior en Juan capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. O sea, cuando el Señor nos dice que el que cree todo le es posible, y vemos también este otro texto bíblico, es el mismo Jesús que nos está diciendo a nosotros, la iglesia, a los creyentes, a nosotros, que lo que Él hizo, nosotros podemos hacerlo y aún más grande. O sea, que nosotros podemos caminar sobre las aguas, literal como Él lo hizo. Podemos hacer que se multiplique panes, peces, dinero, en un momento, ¿verdad? En un momento crucial donde hace falta, porque pues, vamos a hablar claro, eso no es que usted piense de que usted pues va a orar para que todos los chavos siempre se les multipliquen y no necesite, ¿verdad? Hacer otras cosas. No se trata de eso. Se trata de que cada milagro que el Señor hace es en condición a o a tono con la condición de las personas y las necesidades de las personas en el momento. Provocando y mostrando el celo de Dios hacia las personas, el amor de Dios hacia los creyentes, hacia sus hijos, y modelando, ¿verdad?, cómo la iglesia se ha de comportar, porque cuando nosotros vemos los 4 evangelios, los leemos, los 4 evangelios, muchos teólogos dicen que está escrito a este, uno está escrito al otro, pero cuando vemos todo en un conjunto, nos podemos dar cuenta fácilmente de que es un modelo, el modelo que el Señor Jesús dejó para nosotros. Él modelándonos a nosotros cómo nosotros hemos de comportarnos, cómo nosotros hemos de actuar en diferentes situaciones y qué nosotros debemos hacer, esperar y ver. Porque la persona, obviamente, si tuviera el don de milagro de multiplicar dinero, la gente estuviera multiplicando dinero, el dinero no tuviera ningún valor. Y entonces eso implicaría solamente una cosa, que el corazón de esa persona está puesta en su dinero, no en las cosas de Dios. Y eso es uno de los puntos más importantes que ataca el cristianismo, el amor al dinero. No el cristianismo, la misma palabra dice el principio, ¿verdad?, de todo mal, o la raíz de todo mal, Es el amor al dinero. es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Bien, así que vamos a continuar y vamos a hablar un poquito acerca de la palabra de sabiduría y el don de fe. Súbitamente una palabra de sabiduría en forma de una impresión o visión puede saltar a nuestro espíritu. Nos vemos a nosotros mismos ministrando un milagro creativo de cierta manera a esa persona. En el espíritu vemos el milagro ocurriendo antes que suceda en el campo físico. Ya no hay lucha para creer. El don de fe ha venido a nuestro espíritu. Nuestra fe está cargada con una confianza audaz de que el milagro va a ocurrir. Inmediatamente comenzamos a hacer lo que ya hemos visto haciendo en el espíritu. Este es el don de hacer milagros.
Comenzamos a hablar audazmente y a ordenar que nuevos tejidos, nuevos huesos u órganos sean formados y creamos con una expectación positiva de nuestra fe hasta que la manifestación del milagro creativo está completa. Sabemos que Jesús está junto ahí obrando con nosotros como lo estuvo con los primeros creyentes. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 16 verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Eso quiere decir una cosa, que cuando usted está ministrando la palabra, el Señor está ahí. Cuando usted está hablando del Señor a otra persona, aunque no esté orando por nada, usted está hablándole del Señor a otra persona, el Señor está ahí presente. Cuando usted está orando por sanidad, el Señor está ahí. Y Él ha de confirmar la palabra que usted está hablando a través de milagros y prodigios, como dice la palabra. Pero necesitamos una palabra, necesitamos hacer algo que es una palabra corta, que se llama fe. Necesitamos tener esa fe en el Señor, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos meternos con el Señor, de modo que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor, esa relación de amistad íntima, donde el Señor nos habla y nosotros le hablamos en oración y Él nos responde, ya sea audiblemente, ya sea en nuestro pensamiento, ya sea a través de la palabra. Siempre que el Señor le responde a usted, nunca, pero nunca, va a ser en contra de lo que ya está establecido en la palabra de Dios, y esa es una forma, un filtro que usted puede usar para saber si lo que está escuchando en su mente o en su corazón o el pensamiento que le está viendo en la mente es del Señor o no. Si va en contra de algún concepto bíblico, no es del Señor. No es del Señor. Por lo tanto, cuando usted está estudiando la palabra y venga esos pensamientos que son en contra de la palabra, repréndalos. Como dice la palabra en 1 Corintios, que no me acuerdo el texto bíblico ahora, pero es que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En ese verso bíblico que dice que nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando usted reclama esa palabra para usted, te reprende esos pensamientos y sigue estudiando la palabra, le llegan palabras que son a tono con la Biblia. Sí. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Así que ahí también la pastora Luz lo colocó, 2 Corintios. Amén. Es capítulo, ¿qué? 5. Te digo ahora. Se me fue. Bueno, está en 2 Corintios. Es muy importante, ¿verdad?, que podamos tener esta palabra a la mano, proclamarla con nuestra boca, confirmarla en nuestro corazón, en nuestro pensamiento todo el tiempo para mantenernos en la misma. A capítulo 10, verso 5, dice la pastora Lourdes. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Se me había ido el versículo. Capítulo 10, verso 5. Es muy importante ese capítulo, ese verso, para que usted lo... Corintios, sí. 2 Corintios, sí, capítulo 10, verso 5. Muy importante que lo tengamos siempre presente, ¿verdad? Que el Señor está ahí, que el Señor está con nosotros, que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento que no viene de parte del Señor cautivos. Y así mismo usted lo proclama. Llevo todo pensamiento cautivo en contra del conocimiento de Dios, cautivo a la obediencia de Cristo. Fíjese que es el pensamiento en contra del conocimiento de Cristo, o sea, que es pensamiento en contra de lo que dice la palabra.
Hoy en día la iglesia ha sido muy tolerable, ha tolerado demasiadas cosas que no debió haber tolerado, y de acuerdo con la perspectiva bíblica. A mí no me importa que sean pastores o que sean superintendentes o obispos, diáconos, no me importa quién sea. Cuando se va en contra de la palabra del Señor, esas personas realmente no son nada, porque están en contra del concepto bíblico. No importa la posición que tengan en la posición humana, ya sean doctores, ya sean especialistas, psicólogos, lo que sea. Y hoy en día hemos enchapado en nuestras iglesias, o hemos tolerado tantas palabras que van en contra del conocimiento de Cristo, y las hemos aceptado como buenas en la iglesia, que muchas veces la iglesia, esta falta de poder, sencillamente por eso. Falta de conocimiento, falta de aplicar el conocimiento a la vida, y falta, mejor dicho, en inglés se llama, a ver, se me olvidó el inglés y también el español. Me voy a quedar mudo un día esto, espérate. No me voy a quedar mudo porque yo sé otro lenguaje. Así que es la falta de hacer algo al respecto. Cuando usted ve el mal venir y lo deja pasar, esa palabra se llama ser atalaya. La iglesia es atalaya sobre la faz de la tierra en cuanto a todo lo que tiene que ver con la moral. Independientemente que los pastores hayan caído, en diferentes tipos de pecados, independientemente que hayan dado ministros, ¿verdad?, corruptos, no es el ministro, es la palabra. Por eso el Señor Jesucristo decía: todo lo que enseñen los fariseos, le enseñen a ustedes en cuanto a la ley, háganlo, pero no hagan de acuerdo como ellos hacen. O sea que todo lo que está en la palabra debemos de cumplirlo, debemos de hacerlo. Y hoy en día pues los políticos dicen que la iglesia no tiene ninguna, vamos a continuar ya mismo, sí, ninguna fuerza moral para decir, no puede hablar de moral porque por las cosas que han pasado, pero muchas veces ocurre también que el enemigo usa esas palabras para callarnos la boca, y no debe ser así. Amén. Continuamos. La pastora ahí ya volvemos al estudio. Vamos a hablar un poco acerca de los dones de sanidad. Los dones de sanidad, como definición, los dones de sanidades son las transferencias sobrenaturales del poder de sanidad de Dios a las personas que necesitan sanidad. Se los describe como dones en forma plural, porque varios de los dones influyen y operan juntos como los dones de sanidad. La persona que recibe la sanidad ha recibido los dones de sanidad. Los dones espirituales de sanidades no son lo mismo que la ciencia médica. Lucas, el escritor de los libros de Lucas y Hechos, es un buen ejemplo. Escribiendo a los Colosenses, Pablo lo identificó como médico. Vamos a ver Colosenses capítulo 4, verso 14. Colosenses 4, verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Amén. Así que vemos que Lucas era doctor, médico, y estaban en la isla de Malta, él y Pablo, pero no hay mención de que los enfermos acudieran a él en perspectiva de doctor. Después que Pablo sanó al padre de Publio, la gente llevó sus enfermos a Pablo y fueron sanados. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 28, versos 8 y 9. Hechos 28, versos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y podemos ver claramente aquí que aunque Lucas es el médico,
quien ejercía ahí el ministerio de sanidad era Pablo, y era quien sanaba a las personas de una forma sobrenatural. Gloria a Dios, aleluya. Hay 3 propósitos para los dones de sanidades. Primero, para liberar a los enfermos de sus enfermedades. Segundo, para destruir las obras del diablo en los cuerpos humanos. Porque la enfermedad es obra del diablo, no es obra de Dios. Hay personas que dicen, no, yo estoy enfermo aquí porque el Señor me puso esta prueba. Como Dios quiere. Aquí como Dios quiere. Y no es así. Dios no quiere Dios no quiere que las personas estén enfermas. Dios quiere que nadie esté enfermo. Dios quiere que todo el mundo esté sano. De acuerdo con lo que hemos leído hasta ahora en este estudio bíblico, hemos llegado a la conclusión de que Dios quiere la sanidad para todo el mundo. De modo que si la enfermedad no viene del Señor, tiene que venir del diablo. Cuando leemos acerca de sanidad, hablamos de opresión satánica, lo leemos, está oprimido por el enemigo con esta enfermedad. Y lo vemos en diferentes puntos, ¿verdad? Y vemos que nos podemos dar cuenta de que entonces la enfermedad no viene del Señor, la enfermedad viene de Satanás. No importa que sea física, que sea mental, que sea lo que sea, viene del enemigo de las almas, del enemigo del hombre, que es Satanás. Y la tercera es para confirmar el mensaje de salvación a través de señales y prodigios. Muy importante. Gloria a Dios, aleluya. Así que, si quiere hacer esa notita, ¿verdad? Que el propósito de la sanidad, de los dones de sanidades son para libertar a los enfermos. ¿Libertarlos de qué? Pues libertarlos del enemigo, de las manos del enemigo, libertarlos de la opresión satánica, libertarlos de la enfermedad, para destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Y para confirmar el mensaje de salvación a través de señales y maravillas. Aleluya. Muy bien. Continuamos. A medida que nos trasladamos hacia una relación más cercana con el Espíritu Santo, los dones de sanidades y los otros dones del Espíritu fluirán y operarán a través de nosotros. Por una palabra de conocimiento podríamos recibir conocimiento sobrenatural que revela que Dios quiere sanar a cierta persona o en cierta enfermedad. El don de discernimiento de espíritu puede revelar una fuente satánica o demoníaca en la enfermedad que necesita ser expulsada a través estamos haciendo doggy sitting. A través de la palabra de sabiduría recibimos revelación sobrenatural sobre cómo ministrar efectivamente a esa persona. Nos vemos a nosotros mismos efectivamente, nos vemos a nosotros mismos haciéndolo. Vemos la sanidad o el milagro ocurriendo. Esto libera el don de fe y comenzamos a ministrar audazmente en hacer milagros. Saludamos a mi hermana Zaida Ortiz, que nos está viendo desde Dorado, Puerto Rico. Isaías del Rosario, Dios te bendiga, Isaías, también nos está viendo. Estamos hablando de los dones de sanidades y estamos hablando de diferentes dones que actúan a la par con el don de sanidad para que la sanidad se efectúe. Y esto quiere decir que si usted tiene una relación cercana con el Señor en oración, leyendo la palabra día a día, usted va a ir desarrollando en usted, el Espíritu Santo va a ir desarrollando en usted estos dones que usted puede usar con usted mismo, para que se ministre usted mismo sanidad y para administrar a otras personas sanidad. Y no hay nada malo que alguien le ministre sanidad a usted mismo o usted vaya a ver un médico. No hay nada malo con eso. Dele la oportunidad primero al Señor. Ore por usted y busque a alguien que ore por usted para ser sano. Si no es sano, vaya al médico. Eso no quiere decir que usted esté en pecado y eso. No. Para eso el Señor permite hoy en día. Efectivamente, la ciencia médica la ha permitido desarrollarse para ayudar a las personas. Pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y su relación con Dios puede ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Continuamos. Vamos a hablar un poquito acerca de recibiendo
y conservando la salud. Porque es muy importante que entendamos que ha habido muchos casos donde muchas personas han sido sanadas en ciertos cultos, pero luego vuelven a caer en la misma enfermedad por varias razones. A veces el enemigo lo que hace es poner otra vez los síntomas, y al nosotros ver los síntomas decimos en nuestra mente y en nuestro corazón, la sanidad, el Señor no me sanó nada, y eso lo que está provocando es que su fe se aplaque y la sanidad tome fuerza, su fe mengue. Eso es lo que provoca que usted tenga una desconfianza en el Señor, y esa desconfianza provoca que esa enfermedad aumente porque le está abriendo la puerta al enemigo para que siga tomando posiciones en su vida. Gloria a Dios. Yo le bendiga a Antonio Guadalupe. Tony, Dios te bendiga, qué bueno estar con nosotros en nuestro estudio bíblico, viendo desde el estado de la Florida. Gloria a Dios. Pues entonces, cuando nosotros permitimos que el enemigo infiltre esos pensamientos en nuestra mente y no atacamos con la palabra, las personas muchas veces se vuelven enfermos y dicen, es que pues, fulano oró por mí, yo estuve sano por un par de días, pero otra vez me volvieron los síntomas y cuando me chequeé todavía estaba. ¿Por qué? Porque falló en contrarrestar. Muchas veces por ignorancia, no es porque la persona, ¿verdad?, lo haga a propósito. En otras ocasiones es que porque la persona, como lo hemos visto muchas veces, vuelven al pecado, de donde adquirieron esa enfermedad. Y eso me acuerda a mí cuando el Señor sanó a una persona en particular, que si no me equivoco fue en el templo, cuando la encontró le dijo, vete y no peques más para que algo peor no te ocurra. O sea, que la enfermedad sí está atada al pecado, que la enfermedad no me permite seguir el video. Gloria, bueno, el pastor Luz dice que algo pasa con el video que no se ve, que ya no ha podido seguir. Bien, entonces, y esto ocurre muchas veces, las personas van a la iglesia buscando un favor de Dios, pero sin relación con Dios. Van buscando que el Señor me dé mi trabajo, o me devuelva mi trabajo, o me devuelva la salud, o me... yo creo que soy Jolita. ¿Tiene llave? La de portón. Perdón. A veces, el libro que estamos hablando aquí en el estudio bíblico acerca del pecado. Sí. A veces las personas pues vuelven a hacer pecado, como en una ocasión, ¿verdad? Nosotros también lo hemos visto, cuando las personas pues vienen, son sanadas y vuelven otra vez a lo mismo. Y obviamente ahí está el enemigo esperándolo. Muchas veces, decía que muchas veces las personas vienen a la iglesia buscando un favor de Dios, una sanidad, un arreglo a una condición o una situación familiar, pero no están dispuestas a entregar sus almas al Señor. Mi amor, chequea, que yo creo que está ahí, no está en el carro de él. Bueno. Sí, perdone. Y, ¿cómo se dice? No están dispuestos a entregar al Señor, vienen por los panes y los peces, como se dice por ahí, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos experimentado en nuestra iglesia, que vienen por los panes y los peces y se van. No hay un continuo buscar del Señor, no hay la búsqueda de la salvación de sus almas, solamente quieren el milagro del momento y se acabó. Muchas veces vamos a orar a los hospitales y le preguntamos a la persona que si quiere ser sana, sí, ora por mi por sanidad. ¿Quiere aceptarse como un salvador? No. Y eso pues defrauda, ¿verdad?, el propósito del evangelio, porque las sanidades son la sanidad es, como bien decíamos ahorita, es una señal a los que son incrédulos para que se conviertan. No es una ATH donde las personas pueden ir a recibir su favor y se van tranquilamente. No lo es. No lo es. Bien. Vamos a continuar. Aleluya. Cuando una persona no recibe la manifestación de su sanidad, hay una razón. La persona debe pensar más tiempo con el Señor, o debe pasar más tiempo con el Señor buscando la causa.
debe tener cuidado de no recibir condenación mientras atraviesa este tiempo de su búsqueda. No, Dios no condena, Él corrige e instruye en su búsqueda, pero Dios no condena, Él corrige e instruye en su justicia a medida que nos está conformando a la imagen del Señor, a la imagen de su Hijo. A diferencia de lo que muchas personas piensan, ¿verdad? Tenemos que estar, tenemos que saber que el Señor no está dispuesto a estar condenando. Él quiere que nosotros avancemos hacia Él, crezcamos en Él. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todas las tribulaciones que pasó el pueblo de Israel y todos los castigos que Dios le dio al pueblo de Israel, sencillamente fueron para que se volvieran a Él. No fue para condenarlos y se acabó, no. Lo mismo pasa con la iglesia. Hay personas en la iglesia que piensan que por una enfermedad que tienes estás condenado por Dios y te vas a perder, punto. No. Estás predicando un Dios de juicio, y el juicio de la iglesia todavía no ha llegado. Así que el juicio de la iglesia va a llegar, y el juicio de cada alma sobre la faz de la tierra, de cada persona sobre la faz de la tierra, va a llegar y está ahí escrito en el Apocalipsis. Así que eso no hay forma de que ningún ser humano se escape a esos juicios. No obstante, la palabra nos enseña que Dios es amor, y es amor porque Él quiere de nosotros que nos volvamos a Él y lo aceptemos como nuestro Salvador y seamos sanados y salvados. Él no quiere que ninguna alma se pierda, Él no quiere que nadie se pierda, porque somos su creación. Claro, como tenemos libre albedrío, muchas personas se van a perder porque ellos lo deciden. Pero los castigos de Dios, si cuando vienen castigos de Dios sobre alguna persona, sobre algún pueblo o lo que sea, son para que las personas se vuelvan al Señor. Ahora, el juicio de Dios que va a ser para castigo eterno, eso es en el Apocalipsis. Eso no es ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está, eso después que la iglesia se vaya. Amén. Entramos en otro punto diferente, vamos a continuar. Así que, si usted está creyendo a Dios por su sanidad ahora mismo, deténgase aquí y pida al Espíritu Santo que le revele por qué no ha recibido la manifestación de su sanidad. Actúe rápidamente sobre aquello que Dios le revele mientras avanza en este estudio. Así que si a esta altura usted todavía no sabe por qué todavía su sanidad, su enfermedad persiste, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le muestre por qué usted está enfermo, por qué esa enfermedad se mantiene, porque no se supone que se mantenga. No hay enfermedad que resista el poder de Dios. Lo único que puede resistir el poder de Dios es su voluntad. El hecho de no querer hacer lo que Dios le dice que haga. Pregunta que hay que hacernos. ¿Hay pecados no perdonados que forman una barrera entre yo y Dios? El pecado hiere el alma y abre la puerta para que espíritus de enfermedad traigan afecciones a nuestro cuerpo. Para recibir sanidad es necesario confesar los pecados conocidos a Dios y recibir su perdón. Vamos a ver qué dice Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 15 y 16. Tomen este estudio bíblico bien serio porque hemos hablado de muchas áreas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, no solamente para sanidad. Santiago capítulo 5, versos 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se fijó lo que es la palabra? Así que el pecado sin perdonar permite a la enfermedad permanecer.
Satanás podrá tratar de esconder este pecado de nosotros. Podríamos tratar de racionalizarlo, pero la enfermedad permanece. Debemos confesar este pecado a Dios para recibir su perdón. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, verso 2 y versos del 5 al 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y del 5. Y de 5 al 8. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son... ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Si hay algún pecado en nuestras vidas, debemos confesarlo a Dios, y así vamos a recibir perdón. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La enfermedad es una maldad. Otra pregunta importante. ¿Hemos perdonado a cada persona? Pero he perdonado a cada persona que me ha herido. ¿Me he perdonado a mí mismo? ¿He perdonado a Dios? Al ministrar a las personas a lo largo de los años y al hablar con otros ministros, hemos encontrado que la falta de perdón es la causa principal para que una persona no sea sanada. Es más fácil perdonar a otros de lo que es perdonarnos a nosotros mismos. Escuchamos a las personas decir ¿cómo pude haber sido tan estúpido? ¿Cómo me metí en esta situación? Cuando a menudo excusamos a los demás y esperamos perfección de nosotros mismos. Eso no debes hacer, perdónese a usted mismo. Cuando suceden cosas terribles, las personas a menudo culpan a Dios. ¿Por qué Dios dejó que esto me pasara a mí? Él es Dios, Él pudo detenerlo. Si esto es en verdad, o si esto es verdad en su situación, confiese a Dios sus sentimientos honestamente. Él ya sabe cómo se siente usted. No es nuevo para Él. Por ejemplo, puede decirle, Dios, he comprendido mi mal, o he comprendido mal. Sé que eres un Dios de amor. Sé que amas más de lo que quisiera o pudiera imaginar. Ahora me doy cuenta de que fue Satanás, no tú, quien fue responsable por esta tragedia en mi vida. He manifestado esto contra ti, pero ahora te perdono y libero todos estos sentimientos negativos hacia ti. Muchas veces nosotros echamos la culpa a Dios y a los ministros. Eso está en nuestra verdad, en nuestra fase humana. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 11, versos 24 y 25. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, muy importante, ¿verdad? El perdonar es un factor muy importante y es algo que usualmente la gente no quiere hacer, por orgullo, por diferentes razones. Porque me dio primero, porque me dolió tanto, porque nadie sabe lo que sentí, porque nadie sabe lo que viví, porque lo hizo primero, porque yo no lo hice mal. La razón que sea, perdone. Es más importante vivir saludable, ir al cielo. ¿Qué es lo que pasó? Una decisión. Y el perdón es una decisión, como dice la pastora Wanda. Bien, otra pregunta. ¿Estoy permitiendo que sentimientos de indignidad, culpabilidad y condenación me impidan recibir a Dios? ¿O me impidan recibir de Dios? Algunas de las armas más sutiles y poderosas del diablo son pensamientos de indignidad, culpabilidad y condenación. La culpabilidad se enfrenta a través de la confesión del pecado y de recibir perdón por fe. Si los sentimientos de culpabilidad continúan, ellos juntamente con los sentimientos de condenación y el sentirse indigno pueden provienen de Satanás, no provienen de usted mismo. Así que nuestra dignidad es a través de Jesús. Nosotros somos la justicia de Dios en Él. Estamos en rectitud delante de Dios el Padre por causa de Jesús. Que nos sintamos indignos es negar la obra redentora de Jesús, su justicia y nuestra posición con Él. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así que rechace esos sentimientos. Comienza a declarar la palabra sobre su vida, la palabra de Dios, y fortalezcase en estas áreas. Confiese la palabra de Dios en su vida. Mire, para los que están en Cristo no hay condenación, dice la palabra. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, no hay condenación para usted. Las cosas viejas pasaron. Si las cosas viejas pasaron, aquello que pasó, pasó, ya no se sienta culpable de nada, porque el Señor ya lo eliminó, como si nunca hubiera pasado. Es necesario que aprendamos a poner en acción la palabra de Dios en nuestras vidas primero. Como dice muchas veces mi hijo Jorge, es ser primero para después hacer. Así que necesitamos ser primeros cristianos. Necesitamos ser primeros, ser sanados. Necesitamos ser primeros en esa relación con Dios para después hacer, para después enseñar. Otra pregunta importante. ¿Estoy permitiendo que una falsa esperanza, un engaño de que en algún tiempo futuro seré sanado voy a leerlo otra vez. Estoy permitiendo que una falsa esperanza, un engaño de que en algún tiempo futuro seré sanado, tome el lugar de la fe? Hay una verdadera esperanza que precede a la fe. Es creer que recibiremos la manifestación de lo que deseamos en el futuro. Cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, somos llevados de la desesperación a la esperanza. Sin embargo, si no nos movemos de la esperanza a la fe, aquella puede convertirse en una esperanza falsa. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Amén. Es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, usted está en esperanza, mueve hacia fe. Porque ahí está la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tenemos esperanza en nuestra sanidad, significa que todavía no hemos recibido fe para nuestra sanidad, sino que esperamos recibirla en algún tiempo futuro. Algunas veces una persona cree que será sanada cuando algún acontecimiento o un tiempo futuro llegue. A menudo están poniendo expectativas irreales sobre sí mismos y entonces caen en la autocondenación. La falsa esperanza que no se convierte en fe es un engaño. Es un obstáculo para la sanidad que Satanás quiere que aceptes, que usted la acepte. Rechace eso. Otra pregunta importante, ¿verdad?, que debemos hacernos, y estamos hablando, ¿verdad?, acerca del punto de sanidad. Hay semillas de una falsa enseñanza que he recibido en el pasado que me impiden ser sanado. La enseñanza que es contraria a la palabra de Dios o la falta de una buena enseñanza ha permitido a Satanás robar a los cristianos lo que en justicia es nuestro. La falsa enseñanza dice: la enfermedad es la voluntad de Dios. Es una falsa enseñanza. El dolor le enseñará paciencia. Eso es otra falsa enseñanza. La enfermedad puede acercarlo a Dios. Otra falsa enseñanza. El sufrimiento traerá gloria a Dios. Otra falsa enseñanza. Tome cualquier enseñanza que ha recibido y diga: yo rechazo hoy, la enseñanza que sea, yo rechazo la enseñanza de que este sufrimiento traerá gloria a Dios. Yo ordeno a todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios mostrarse y salir de mi vida de pensamiento. Proclame la palabra sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta. ¿Estoy albergando incredulidad en mi corazón? Una pregunta importante. La incredulidad puede provenir de enseñanzas pasadas, de pecado de no resuelto o incluso de tiempos de decepción al tratar de creer a Dios por nuestra sanidad en el pasado. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Si estamos peleando con la incredulidad, podemos orar: Señor, ayúdame con mi incredulidad, y luego meditar en lo que la palabra dice sobre la sanidad. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 9, verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. No está pidiendo fe. Él dice: creo, tengo fe. Otra pregunta. ¿Estoy confiando en mis sentidos naturales en vez de permitir que mi espíritu crea la palabra de Dios? Con nuestros sentidos naturales creemos lo que podemos ver, escuchar, tocar, oler o gustar. Debemos darnos cuenta de que la revelación de la palabra de Dios es más real y verdadera que cualquier cosa que podamos sentir. Consideremos a Tomás el dubitativo. Tomás el que dudó, en otras palabras. Dice mi hermana Sara que se fue la conexión. Parece que tiene conexión mala ya, porque hasta ahora no me ha dado ningún mensaje de que la conexión se ha ido. Bien, fíjese lo que dice Juan, capítulo 20, verso 24 al 28. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 24 al 28. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues,
los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La respuesta de Jesús a Tomás es todavía la mejor respuesta para nosotros hoy. En el verso 21 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ore al Señor, dígale: Señor, haz que aquello que tu palabra enseña sea para mí más real que todo lo que puedo ver, escuchar, tocar, oler o gustar. Permíteme adentrarme más y más en el campo del Espíritu y creer más tu palabra. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a continuar con reconociendo al enemigo, las estrategias del enemigo en nuestra vida espiritual. Bien, así que vamos a orar para ser despedido, ¿verdad? En esta hora le damos las gracias a los hermanos que se han conectado y a aquellos que se han desconectado. Sabemos que a través de los hermanos que nos han escrito, sabemos que ha habido problemas en la conexión y el Señor pues será cargo de eso, porque acá donde yo estoy no me está dando problemas de la señal. Eso quiere decir que el video se está grabando completo, puedes repetirlo y lo puedes ver completo. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, porque tú eres Dios bueno y misericordioso, y para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, de modo, Señor, que seas tú viviendo en nosotros. Aleluya. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre amado, que está viendo este estudio bíblico y los que lo verán en el futuro. Bendícelos de una forma especial, Padre amado. Permite, Padre amado, que su fe crezca, Padre amado, que tu sanidad, que tu don de sanidad los toque, Señor, y que tu palabra de sanidad caiga sobre ellos y sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu paz sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y nos vemos en nuestro próximo culto de oración de la escuela de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27A WK13, en la primera sesión de Santa Juanita en Bayamón. Este domingo tenemos, si el Señor así lo permite, tendremos culto especial. No se va a transmitir, va a ser un culto especial de bautismo. Así que vamos a estar, la iglesia va a estar en la playa bautizando y celebrando esta victoria de nuestros hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga, y si a alguno le interesa ir, vamos a estar en la playa de Punta Salinas este domingo, comenzando a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar allí. Si uno quiere hacer la vuelta, dése la vuelta por ahí, oraremos con usted, le recibimos con los brazos abiertos. Así que nos vemos por allá. Dios les guarde, Dios les bendiga, y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.